Buenas tardes a todos, ¿cómo andan chicos, chicas? En esta ocasión nos encontramos para tener una nueva clase de ciencias sociales. Ando un poquito resfriada, espero que entiendan mis explicaciones. Vamos a ver otro de los elementos naturales de nuestro país. Vimos, recuerdan, todo lo referido al relieve y en esta ocasión veremos lo que refiere a hidrografía. ¿Y qué es la hidrografía? La hidrografía es la representación de todos los cursos y cuerpos de agua que existen en la superficie terrestre. Cuando hablo de curso de agua, estoy hablando de agua que transcurre, como es el agua de los ríos, ¿sí? Acá, como explica el texto, los ríos son cursos de aguas que discurren por un cauce, desde zonas altas hasta las más bajas. Cuando hablamos de cuerpos de agua, voy a hablar de lagos, lagunas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre los ríos y los océanos? Los ríos se encuentran atravesando la superficie continental y los océanos, y junto al mar argentino, están ya fuera del continente, ¿sí? A ver, hay otra diferencia. Se dice que los océanos tienen agua salada, los mares tienen agua salada. En cambio, los ríos se dice que son de agua dulce, pero no porque sea dulce el agua, sino por esta diferencia de la composición que tiene mucha menor cantidad de sal disuelta en el agua, ¿no? Y es muy importante porque esta agua, que es el agua de los ríos y de los lagos y lagunas, se usa para múltiples actividades. En ellas podemos nombrar las actividades que están referidas con la agricultura, la ganadería también, porque se le da de tomar agua a los animales que se crían. Obviamente también es agua para el consumo, ¿no? Porque se trabaja el agua y se hace potable y es para el consumo de la población, para las industrias. También del agua de los ríos se utiliza para obtener energía hidroeléctrica, ¿sí? Se construyen represas para poder obtener esa energía. Entonces, como verán, los ríos, los lagos, las lagunas son muy importantes como recurso y para nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, vamos a conocer cuáles son los componentes de los ríos, qué elementos tiene y en nuestro país cómo están dispuestos, o sea, en dónde se encuentran y también cómo se originan, ¿sí? Porque tenemos ríos que provienen de las zonas más altas de las montañas y que son originados a través del agua del deshielo, ¿sí? Recuerdan que esta zona siempre tiene climas fríos porque son zonas altas y se originan hielos. Entonces, cuando las estaciones van cambiando, sobre todo en primavera-verano, esos hielos empiezan a derretirse y empiezan a aumentar el caudal del río. Ahora vamos a ver qué significa caudal. Pero todos los ríos que se originan en las llanuras ya no tienen, su origen no depende de un deshielo, sino de las precipitaciones que ocurran en esta zona. ¿Y qué son precipitaciones? Son las lluvias. Cuando hablo de precipitaciones voy a hablar de lluvias. Entonces, los caudales van a depender de esas precipitaciones. El tamaño del caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que tienen los ríos, ¿sí? A veces va a ser menor, a veces va a ser mayor.
todo dependerá de las lluvias y también de otros factores que más adelante vamos a ver, que en realidad ya estuvimos viendo cuando hablamos de problemas ambientales, cuando hablamos de la tala de los bosques, de la quema de los humedales. Entonces, todas estas cuestiones que hacen que se absorba parte de las lluvias que se originan en distintos lugares, cuando no existen estas barreras naturales, que es la vegetación, los bosques, cuando el suelo es fértil y no está desgastado por los cultivos, como habíamos hablado anteriormente, los cultivos de soja que desgastan mucho el suelo, lo que ocurre es que hay un buen drenaje de agua y el cauce de los ríos aumenta de forma natural, normal. Ahora, si todas estas barreras no están, puede llegar a el cauce puede llegar a ser el caudal puede llegar a ser mayor y ahí vienen los problemas, ¿no?, ambientales, los desastres, cuando hay inundaciones y todo lo que vimos en algún momento que ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, vamos un poquito al texto, ¿sí? Es muy cortito el texto, así que lo pueden leer varias veces. Vamos a ver sobre las partes de los ríos que nacen en las montañas y cualquier río en realidad, porque todos los ríos tienen distintos elementos. Tienen una naciente, que es donde se originan, tienen un caudal y tienen una desembocadura. La desembocadura es el lugar donde depositan sus aguas. Los ríos que se originan en el oeste depositan generalmente sus aguas en el océano Atlántico. Los del este también. Hay algunos ríos que depositan sus aguas en lagos, ¿sí?, y en lagunas. Hay ríos que se terminan evaporando. Pero bueno, la mayoría de los ríos de nuestro país depositan sus aguas en el este. ¿Por qué será? Porque dije que van de territorios más altos a más bajos. O sea que el territorio es más alto del norte y va en detrimento, va bajando el nivel hacia el sur, y del oeste hacia el este. En el oeste es más alto y hacia el este va bajando el nivel de altura, ¿sí? Ese es el recorrido que van a tener los ríos. Todos los ríos van a ir de norte a sur y de oeste a este. Bien. Ahora acá hay otro concepto que es el de afluente. ¿Qué significa afluente? Cuando hay un río principal, ¿sí?, que es el de mayor caudal. Cuando hablo de río principal estoy hablando del río de mayor caudal. Puede tener ríos que van depositando sus aguas en ese río principal. O sea que tenemos un río colector, que es el río principal, pero después tenemos otros ríos que se llaman afluentes, que son los que van depositando sus aguas en ese río colector. Entonces, al conjunto de río principal y afluentes, que son ríos que añaden sus aguas a ese río principal, más la zona, el territorio que rodea esos ríos, se le da el nombre de cuenca hidrográfica. Ahí tenemos otro concepto más, ¿sí? Las cuencas hidrográficas, como bien dice el texto, es la zona que abarca el río principal y sus afluentes, que son los ríos que desembocan en él. Se llama cuenca hidrográfica. Ahora, en nuestro país hay varias cuencas hidrográficas, pero hay una que es muy importante, que es la Cuenca del Plata. No solo abarca el territorio de nuestro país, sino que abarca el territorio de 5 países, incluyendo el nuestro: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Es enorme. Acá yo tengo una imagen como para que puedan observarla mejor. Espero que se pueda ver bien.
esta es la cuenca del Plata. Vamos a apoyar un poco ahí. Ahí está. Bueno, la cuenca del Plata, ustedes verán los ríos que ustedes van a conocer en esta ocasión, porque seguramente más adelante volverán a ver este tema, son los más importantes porque son los de mayor caudal. Es el río Paraná, ¿sí? Acá lo tienen, empieza en Brasil, se origina en Brasil y también actúa de límite, ¿sí? Si ven el recorrido entre Paraguay, Argentina, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Lo observan acá? Este es el límite entre Paraguay y Argentina. Recorre las provincias de Misiones, Corrientes, ¿sí? Entre Ríos, Santa Fe y desemboca en el Río de la Plata. También tenemos otro río importante que forma la cuenca del Plata, que es el río Uruguay, que comienza también en Brasil y actúa de límite entre Argentina y Brasil y entre Argentina y Uruguay. Recorre todas las provincias igual desde otro lugar, ¿no? Misiones, Corrientes, Entre Ríos y también desemboca en el Río de la Plata. Tenemos afluentes del río Paraná, que son el río Bermejo, ¿sí? Tenemos también otro importante que es el río Paraguay, ¿sí? El río Paraguay. Entonces, ¿cuáles son los ríos más importantes de la cuenca del Plata? El río Paraná, el río Uruguay y el río Paraguay, ¿sí? Después tenemos el río Salado del Norte, que es un afluente del Paraná, y otros ríos acá que no están marcados, pero también son afluentes del río Paraná. El río Iguazú, ¿sí? Entonces, tenemos varios afluentes luego del Paraná, pero lo que a mí me gustaría que ustedes sepan ubicar son los 3 ríos más importantes de la cuenca del Plata. El río Paraná, ¿sí? El río Uruguay y el río Paraguay. Después, si saben el río Pilcomayo, el Bermejo, el Salado del Norte, bárbaro. Pero tienen que saber que la cuenca del Plata abarca 5 países y que es una cuenca que une distintas cuencas, porque la cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Uruguay, la cuenca del río Paraná, forman una gran cuenca, que es la cuenca del Plata, ¿sí? Bueno, esta es una de las cuencas más importantes de nuestro país, pero también existe otra, vamos a ir acá al mapa, también existe otra que abarca la región de Cuyo. ¿Cuál es la región de Cuyo? La zona integrada por las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, ¿sí? Abarca toda la región de Cuyo y un poquito más al norte también, porque este río, que es el río Desaguadero, comienza en la provincia de La Rioja y recorre las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, ¿sí? Ahora yo también tengo otra de las imágenes acá para que se vea mejor. Este río, dependiendo la zona que vaya recorriendo, va tomando distintos nombres. Cuando se encuentra en la zona de La Rioja y San Juan se llama río Bermejo, pero después toma el nombre de río Desaguadero, después cambia el nombre a río Salado cuando atraviesa la provincia de La Pampa y confluye sus aguas con el río Colorado que desemboca en el océano Atlántico. Este río Desaguadero tiene distintos afluentes que alimentan el caudal de sus aguas. El río Atuel, en la provincia de Mendoza, el río Diamante, el río Tunuyán, el río Mendoza, el río Hachal.
ven, observan que todos estos ríos se originan en la montaña por acción del deshielo y van desembocando en el río Desaguadero. Entonces, toda esta región, ven que está, cuando uno pinta una cuenca, no pinta solo los ríos, pinta toda la región, porque la cuenca se compone por también la región de tierra aledaña a cada río, ¿sí? Entonces, todo esto es la cuenca del río Desaguadero. Esta es otra de las cuencas importantes de nuestra Argentina. Pero por supuesto hay muchas más. Tenemos también la cuenca del río Chubut, ¿sí? Tenemos también la cuenca del río Negro, ¿sí? En donde tenemos el río principal y distintos afluentes que van llegando hacia el río principal. Entonces, todas estas cuencas se usan para riego, para las actividades económicas, para el consumo, como ya les dije antes, muchas también para el turismo, ¿sí? Porque todas las personas cuando nos vamos de vacaciones, ¿a dónde vamos? Vamos a un río, a una laguna, ¿sí? Entonces, son muy importantes y hay que cuidarlas, porque la contaminación de las industrias, la contaminación de nosotros mismos usando distintos productos químicos que luego van a los ríos, tenemos que comenzar a tomar conciencia de nuestras acciones y tratar de cambiarlas, ¿no? Bien, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Tienen que saber el concepto de cuenca hidrográfica, tienen que saber los elementos de los ríos, tienen que saber cómo se originan los ríos en las llanuras o en las montañas, a partir de qué situación puede ser, o de precipitaciones o del deshielo, ¿sí? Y vamos a hacer estas dos actividades, el punto 2 y el punto 3, ¿sí? En el punto 2 dice: escribí en tu carpeta un texto breve con los siguientes términos: afluente, desembocadura, caudal y cuenca. A ver, uno puede hacer el texto que se le ocurra, pero deberían tratar de que sea coherente el texto y que utilicen todos estos términos. No me hagan oraciones sueltas, que sea un texto íntegro, homogéneo, ¿sí? Yo podría poner, por ejemplo, bueno, todos los ríos se componen de una naciente, ¿sí? Porque yo le puedo agregar conceptos por más que no estén, para que el texto sea mejor, ¿no? Más rico. Entonces yo puedo decir, se componen de una naciente, un caudal y una desembocadura, ¿sí? Si quieren pueden hasta inclusive explicar qué es cada elemento. Punto. Estos ríos también pueden tener afluentes, que son ríos menores que depositan sus aguas en él. Y a la vez, el río principal, junto con sus afluentes, forma una cuenca hidrográfica. Punto. En nuestro país existe una muy importante que es la Cuenca del Plata. Punto. Listo. Ahí ya estaría cumplimentada la consigna. Ahora ustedes lo pueden hacer de distinta manera. Ustedes podrían empezar el texto con el concepto de cuenca. Entonces podrían decir: una cuenca hidrográfica es la zona que abarca un río principal y sus afluentes. Ahí ya están usando afluentes, que son los ríos que desembocan en él. Estos ríos tienen una naciente, su caudal puede variar dependiendo de las precipitaciones o de los deshielos, y tienen también una desembocadura que generalmente
ocurre en el Océano Atlántico. Ahí tienen otro ejemplo de texto distinto en donde incluyeron todos los conceptos, ¿sí? El texto va a ser creación de cada persona. Otro puede empezar hablando del caudal, otro puede empezar hablando de los afluentes. Eso va a depender de cada uno. Lo importante es que el texto se entienda, que tenga cohesión, que tenga coherencia. Todo esto lo habrán visto en prácticas de lenguaje y se habrán dado cuenta de lo importante que es. No puede ser un texto que uno lea las oraciones y parezca que las oraciones hablan de temas diferentes, todas las oraciones. No, el texto tiene que tener un cierre, se tiene que entender. Bueno, y en el punto 3 dice, observa el mapa de esta página y resolve. Localiza en el mapa el lugar donde vivís, qué tipo de relieve presenta. Esto es fácil porque ya lo hicieron. ¿A qué altura se encuentra? Y para responder observa la escala cromática. Claro, acá vivimos en Buenos Aires, ¿no? Específicamente en Quilmes. ¿En qué tipo de relieve estamos? Bueno, ya saben, no lo voy a decir. Pero si yo quiero saber la altura a la que estamos, me fijo, está pintado de verde, miro la escala cromática. Dice que la zona pintada de verde tiene una altura entre 0 y 200 metros. Entonces, esta altura tengo que poner. Bueno, entonces dice la pregunta, ¿a qué altura se encuentra? La altura que se encuentra el territorio donde me ubico, que es Quilmes, es un relieve de y la altura puede variar entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces esa es la altura, mirando la escala cromática. Obvio, no les voy a pedir que busquen la altura específica y justa del lugar donde se encuentra, sino es un ejercicio de observación del mapa y de deducción y de relación de conceptos. Es para eso nada más. También dice, identifica un río que pase por la provincia, dónde nace y dónde desemboca. Bueno, acá ya tienen que mirar, observar el mapa, ¿sí? Si quieren buscar información, pueden buscar información, si tienen dudas, dónde nace, dónde desemboca, ¿sí? ¿Se origina por lluvias o por deshielo? Yo que les acabé de decir anteriormente, que los ríos que se encuentran en la llanura, ¿por qué razón se originan? ¿Por deshielo o por lluvia? Bueno, esto, si no me escucharon bien, vuelvan a ver el video. De todas maneras, acá en el texto lo aclara también, Pueden leer el texto. Dice, ¿su caudal es constante durante el año o no? Y bueno, ahí va a depender, me parece a mí, ¿no? ¿De qué depende su caudal? Como dije anteriormente, ¿del agua del deshielo o de las precipitaciones? Estamos en una llanura. Bueno, ustedes saquen conclusiones. Si tienen dudas pueden investigar. Pero no me escriban, por favor, algo que ustedes mismos no entiendan. Si van a investigar, lean y si no entienden, busquen otra información. No se queden con información muy elevada, con datos que no comprenden y me los escriben a mí, ¿sí? Todo lo tienen que entender. Lo que escriban es porque ustedes lo comprenden. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase, que les haya gustado. Más adelante continuaremos con clima, ¿sí? Les mando un beso grande. Chau, chau.